Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Anatomía de una traición. 30 minutos es lo que tardó en caer un régimen de 13 años. 30 minutos es el tiempo que necesitó Donald Trump para resucitar la doctrina Monroe y demostrarle al mundo que en el 2026 las fronteras son de papel y los presidentes tienen fecha de vencimiento. Hoy, 3 de enero de 2026, bienvenidos. El café hoy amarga más de lo habitual porque lo que ocurrió esta madrugada en Caracas no solo fue una operación militar, fue una clase magistral de traición. Mientras los radares de la última generación callaban, los Delta Force entraban en la fortaleza de Miraflores. Ni un disparo de respuesta, ni un misil interceptado. Solo el silencio de los que abrieron la puerta desde adentro. Hoy vamos a diseccionar esta anatomía de una traición. Vamos a hablar de por qué Rusia y China, a pesar de sus promesas, no pudieron hacer nada más que mirar desde lejos. Vamos a revelar por qué el petróleo venezolano es ahora el dilema más peligroso para la economía de Estados Unidos y por qué la purga que está ocurriendo hoy en Kiev, sí, compañeros, con el ascenso de Budanov, tiene más que ver con Venezuela de lo que nos quieren contar. Me llamaron loco cuando les dije en Siria que la lealtad tiene precio. Me criticaron cuando advertí que esto pasaría en nuestro continente. Hoy, con los hechos sobre la mesa, les digo, mantengan la mente despierta, porque si hoy el tabú de atacar a un presidente ha muerto en el Caribe, mañana el objetivo podría estar en cualquier otro lugar del mapa. Soy Rodolfo. Pónganse cómodos, ajusten sus auriculares y empecemos. Esto es De Qué Hablan Geo. El zarpazo de Mar-a-Lago, traición o invasión. Atención, lo que ocurrió a la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en Venezuela no tiene precedentes. No fue una guerra de desgaste, no fue una revolución de colores, fue un zarpazo quirúrgico donde Donald Trump desde Mar-a-Lago acaba de anunciar lo impensable. Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela tras una incursión relámpago. ¿Cómo es posible que Caracas cayera en 3 horas y no en 3 días? La respuesta que resuena en los círculos de inteligencia y que analistas como Piotr Lundström y Sergei Bogotayev subrayan es una sola palabra. Traición. Aviones estadounidenses bombardeando objetivos en La Guardia y Caracas mientras las defensas aéreas, esos sistemas de alta gama que tanto orgullo le daban al chavismo, permanecieron en un silencio sepulcral. El escenario que se dibuja es oscuro. Se habla de que las fuerzas especiales estadounidenses no habrían podido entrar al distrito gubernamental sin que los de adentro le abrieran la puerta. No hubo resistencia porque el anillo de seguridad, según las primeras hipótesis, habría entregado al presidente. Es el fin del tabú, de la inmunidad presidencial. En el nuevo orden de 2026, los objetivos son conocidos y nadie, absolutamente nadie, parece estar a salvo. La anatomía de una traición. Analicemos esto con mente fría, queridos todos, amigos de qué hablan Geo. La defensa de área silenciada. Venezuela tiene sistemas rusos y chinos de primer nivel. Que no se disparara ni un solo misil contra la incursión estadounidense confirma que el mando militar fue neutralizado desde dentro, no desde afuera. El estilo de Trump 2026, ¿no? Esto no es el Irak de Bush, es una operación low cost, en vidas estadounidenses, pero de alto impacto político. Trump lo anuncia en sus redes sociales como quien reporta un éxito empresarial, marcando el retorno de la doctrina Monroe con una agresividad que no veíamos, pues,
en décadas. El mensaje a Moscú y Beijing. Maduro era aliado estratégico en el patio trasero de Estados Unidos. Su captura es un mensaje directo a los BRICS. Mientras ustedes avanzan en el Danubio, yo limpio mi casa. Así pues, querida audiencia de ¿Qué hablan Geo? Esto huele a un pacto secreto entre generales venezolanos y Washington. La pregunta es, ¿quién se quedó con las llaves de Miraflores a cambio de entregar a Maduro? Rusia debe prestar mucha atención, porque el método de captura por traición interna podría ser el nuevo estándar de la CIA para este año. La anatomía de traición siria en el Caribe. Así pues, es que lo que voy a decirles me duele, en serio me duele, pero me da la razón. Es que muchos me criticaron cuando dije que Estados Unidos no estaba jugando a las sanciones, sino a la infiltración, que era una operación bajo cubierta. Lo vi en Siria. Amigos, lo vi en Siria. Vi cómo se sobornaba a la élite que juraba lealtad eterna. Y hoy lo estamos viendo en Venezuela. No fueron ninjas cayendo del cielo. Fue el círculo íntimo abriendo la puerta desde adentro. En Siria, el de la gasolinera, el de la carnicería, el sastre, todos eran agentes del gobierno. Absolutamente todo. El sistema de seguridad de Siria era impenetrable. Pero ya ustedes vieron el resultado. De pura suerte que Saad pudo salir, gracias quizás a la ayuda rusa o la inteligencia rusa. Maduro no tuvo esa suerte. Analistas de la talla del coronel André Pinchuk lo confirman. Una operación así es imposible sin una traición calibrada. La defensa aérea no falló por técnica, falló por orden superior. Así que tenemos dos hipótesis sobre la mesa. O el círculo más estrecho de Maduro lo entregó por las recompensas de $50 millones que Washington puso sobre sus cabezas, o hubo un acuerdo secreto de salida honorable ante la amenaza de una muerte inminente. Trump no solo rompió el tabú de atacar a un presidente, rompió la cadena de un mando venezolano usando el arma más vieja del mundo: la ambición. Mientras Zelensky organizaba ataques contra la residencia de Putin hace apenas una semana, Trump tomaba nota. El filósofo Alexander Dugin lo dice con indignación. Trump nos está enseñando cómo actuar. Mientras Moscú observa el derecho internacional, Washington ejecuta knockouts políticos. La captura de Maduro es el fin de una era y el comienzo de un mundo donde los presidentes ya no son intocables. Veamos el veredicto experto. Analicemos esto con la tacita de café y la experiencia en el terreno. El factor humano. Lo dije en mis videos anteriores. Las agencias de Estados Unidos no descansan. Reclutaron al piloto Villegas hace meses y aunque fallaron entonces, no se detuvieron. Si hoy Maduro está en el USS Iwo Jima rumbo a Nueva York, es porque alguien en quien él confiaba, su vida, decidió que su futuro valía más que su lealtad. Así de sencillo. El knockout de Trump. Dmitry Evstabiev lo llama una brillante operación del mundo moderno. Trump no quiere guerras de 20 años, quiere resultados de 3 horas. Al capturar a Maduro y su esposa, han neutralizado a los BRICS en la región de un solo golpe. La lección para Rusia. Alexander Dugin está furioso, y con razón. Es que, en mi opinión, Dugin le tenía mucha confianza a Trump. Le tenía muy buena vibra a Trump. Ahora lo ha dejado en estado atónito. Rusia ha permitido que Zelensky se mueva libremente, mientras que Estados Unidos no tiene piedad con sus enemigos. Este evento obliga a Moscú a replantearse su propia vindicta, su vindicta frígida, a una vindicta cálida. Si no actúas con dureza, el mundo de Trump te pasará por encima. Me da rabia haber tenido razón.
porque amo esta tierra, amo este continente, con todas mis entrañas. Pero la realidad, les digo una cosa, no tiene sentimientos. Venezuela acaba de ser el escenario de una operación quirúrgica que deja a Iberoamérica en una incertidumbre total. Trump ya avisó, vamos a dirigir Venezuela. La pregunta es, ¿quién sigue en la lista? Recibí un montón de comentarios diciendo de que esto no pasaría. Pues aquí lo tienen. La traición no avisa, se ejecuta. Y les digo una cosa, la traición no viene de los enemigos, la traición viene de los mismos tuyos. Se lo dije en su momento. Tienen sapos, tienen orejas, avívense. Me llamaron loco. Pero bueno, el acero de Miraflores contra los sopletes de Trump. A ver, es que esto es increíble. Si lo de las 3 horas les pareció rápido, las nuevas informaciones hablan de apenas 30 minutos. En media hora, la doctrina Monroe, resucitada por Trump, devoró un régimen de 16 años, 13 años, 16 años. ¿Cómo es posible que los buques de la Armada de Estados Unidos entraran en aguas territoriales con total impunidad? ¿Cómo despegaron los helicópteros pesados y volaron hacia el corazón de Caracas como si estuvieran en un entrenamiento dominical? Es que estos helicópteros no solamente son pesados, son lentos. Y aquí los venezolanos no necesitaban utilizar sus S-300. Un Manpack hubiera hecho el trabajo. ¿No? Ah, ni uno solo. Trump lo ha confesado todo en una entrevista con Fox News. Maduro vivía en una fortaleza con puertas de acero sólido. Pero el ataque fue tan veloz o la información interna tan precisa que no tuvo tiempo ni de llegar a su zona de seguridad. Los Delta Force no necesitaban los sopletes de alta potencia que llevaban preparados. Alguien ya les había dejado el camino. Hoy Maduro y Cilia Flores no están en un palacio, están en un barco rumbo a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo en el Distrito Sur. La ira de la justicia estadounidense, como dice el comunicado, los espera en suelo americano. Es que esto es una lección brutal para el Kremlin. Mientras en Ucrania se discute cada metro de trinchera en el patio trasero de Estados Unidos, Trump ha demostrado que si controlas la élite, controlas el país. El eco de las explosiones de Caracas se escucha en Moscú como una advertencia. En el nuevo orden mundial, las fortalezas de acero no sirven de nada si la traición ya está sentada en tu mesa. La justicia del ganador. Analicemos esto con otro sorbo de cafecito, que lo necesito. Las noticias llegaban de noche y la verdad, les soy sincero, tuve mal dormir. Pues bueno, la inutilidad de la tecnología. ¿De qué sirven los radares y los misiles de última generación si el operador tiene órdenes de no mirar? Venezuela tenía los juguetes, pero no tenía la lealtad. Esta es la lección que muchos en Iberoamérica se niegan a aprender. La soberanía reside en la fidelidad de tu mando, no en el catálogo de armas. Es que hay que recordarnos el modelo Noriega. Esto es el modelo Noriega 2.0. Trump ha vuelto al manual de Panamá 1989, pero con la tecnología de 2026. Al llevar a Maduro a un tribunal en Nueva York, lo despoja de su investidura del líder político y lo convierte en un criminal común. Es el knockout total de su imagen. El mensaje a los aliados de Rusia. Este zarpazo es para que todos los que miran hacia los BRICS en América, en Iberoamérica, se lo piensen 2 veces. Trump ha dicho, no podemos permitir que alguien más continúe donde él lo dejó. Estados Unidos ha vuelto a reclamar su patio trasero con una violencia quirúrgica que ha dejado al mundo atónito, en shock. Así pues, insisto que me duele haber tenido razón, pero aquí está el resultado.
La traición interna es el arma de destrucción masiva del siglo XXI. Se los dije. Los estadounidenses tienen un arma más poderosa que una bomba nuclear. La influencia, la media, la NET, la USAID y todas esas ONGs que todo el mundo mira con ojos caritativos. ¡Ay, qué buena gente son! Duros por la democracia, democracia linda para todos los colores y los sabores y los gustos. Ahí está el resultado. Ahora la pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué hará Rusia? ¿Se quedará mirando al derecho internacional mientras le quitan sus piezas del tablero? ¿O aprenderá de Trump que en este mundo moderno, el que golpea primero y más rápido es el que dicta las reglas? ¿No era lo que decía Putin? Tenían sopletes para cortar el acero, compañeros, pero parece que las llaves se las entregaron en la mano. Se los digo, lo vi en Damasco, lo vi en Homs y hoy lo veo en Caracas. El dinero de Washington es más corrosivo que cualquier soplete de acetileno. Hablemos del veneno de las élites, la lección de Caracas para el mundo. Llegamos al hueso del asunto, ¿no? ¿Cómo es posible que 13 años de poder se disuelvan en 30 minutos? No busquen la respuesta en los misiles de los helicópteros estadounidenses. Esas salvas eran solo fuegos artificiales, para adornar el final, hacer el show, seguir con el libreto de Hollywood, ¿no? Pero va a haber una película. La verdadera demolición ocurrió años antes, en silencio. Como dice el coronel André Pinchuk, un enemigo no te puede traicionar, solo los tuyos pueden hacerlo. Y esa es la campana de alarma que hoy suena con fuerza en Moscú y en toda nuestra región. El diagnóstico es brutal. La traición interna se nutre de tres venenos: una casta de intocables que solo busca salvar sus privilegios, una sociedad sin un vínculo espiritual común y la destrucción de las instituciones sanas. Ayer escuchaba a un politólogo mexicano decir: tenemos tres enemigos en Iberoamérica. El primero es Estados Unidos. El segundo es la extrema izquierda y la extrema derecha, esa gran división. Y el tercero es la sociedad destruida, la sociedad dividida. Dividida por la extrema izquierda y todo este movimiento woke y todas estas cosas liberales. No hay nadie que piense en una verdadera ruta de construcción en el camino correcto para todos. No. Y si hay, lo destruyen. Les llaman nacionalistas, les llaman nombres, los aprisionan, los llaman rudos, abusivos. Mientras Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López intentan mantener el control de un barco que ya fue asaltado, la lección es clara. Los generales venezolanos se vendieron por promesas de pragmatismo. Y Trump ni siquiera se molesta en hablar de democracia. Lo dijo con una claridad que asusta. Este es mi petróleo. Sin máscaras. Para los analistas rusos como Mikhail Deljagin, Venezuela es un espejo de lo que podría pasar si el Partido de la Paz, esos que extrañan sus yates en el Mediterráneo y sus cuentas en Londres, logra imponer su retórica. Lo que dicen ya nos ha ido muy bien. Lo que quieren, frenar antes de la victoria. Son los mismos que en Caracas le entregaron la llave de la celda a los Delta Force a cambio de una salida honorable. Exactamente los mismos. Podríamos llamar esto el antídoto contra el efecto Maduro, ¿no? Analicemos esto con otro sorbo de café. Porque aquí está la clave para sobrevivir el 2026. La élite quejosa. El mayor
peligro para un país no es la CIA, es su propia élite satisfecha. Aquellos que ven los recursos nacionales como su caja chica personal y los intereses del pueblo como una moneda de cambio. Si no hay una limpieza de estos elementos, el destino está escrito. La doctrina del knockout. Trump ha inaugurado una era donde no hay diplomacia, solo acción dura. Él sabe que la ambición de un general corrupto es más barata que una guerra de 10 años. Es un mensaje para los BRICS. Si sus aliados son comprables, perdón, su tragedia no vale nada. Aprender del error. Como dice Pinchuk, no se trata de apretar las tuercas, sino de tener una base espiritual e ideológica sólida. Un pueblo que cree en algo es inexpugnable. Una élite que solo cree en su cuenta bancaria es un objetivo fácil para los sopletes de Washington. Así pues que, lo que pasó en Caracas en 30 minutos es el aviso de lo que le espera a cualquier nación que descuide su moral interna. Me dio rabia tener razón sobre la traición en Venezuela y me sigue dando rabia y mucha tristeza. Tengo el corazón apretado, se los cuento, ¿no? Pero me daría más rabia ver cómo se repite el patrón por no querer mirar la verdad a los ojos. Trump no engaña a nadie. Viene por el petróleo y viene por el control total. La pregunta es, ¿quién de los nuestros tiene ya el precio puesto sobre su cabeza? El fin de los tabúes. Hagan como Trump, pero mejor. Mientras llegamos al punto de no retorno, ¿verdad? Lo que ha pasado en esta primera semana del 2026 ha cambiado las reglas del juego para siempre. En solo 7 días, el tabú de atacar a los jefes de Estado ha saltado por los aires. Primero, Zelensky intentando alcanzar la residencia de Putin en Valdai el 29 de diciembre. Y ahora Trump capturando a Maduro en su propia casa. Caballeros, el derecho internacional ha muerto. Lo que queda es la eficiencia inflexible. Como bien dice el filósofo Alexander Dugin, hagan como Trump, pero háganlo mejor y más rápido. Rusia ha pasado 4 años evitando los centros de decisión en Kiev, apegándose a las normas. Pero mientras Moscú juega al ajedrez, Washington juega al knockout. La captura de Maduro no es solo una aventura militar, es un campo de pruebas para la doctrina Monroe 2.0 o la doctrina Don Roe. Estados Unidos ha recuperado su patio trasero en 30 minutos, ignorando soberanías e intereses multimillonarios de los BRICS. ¿Cuál es el mensaje? Que en el 2026, si no cazas, eres la presa. Así es sencillo. La pregunta para el Kremlin es ahora existencial. Con el nombramiento del terrorista Budanov como mano derecha de Zelensky y los ataques directos a la residencia de Putin, Moscú se ha quedado sin opciones diplomáticas. El periodista Yegor Holomogorov lo resume de forma escalofriante. O Rusia elimina rápidamente la amenaza en Kiev, o la cacería iniciada contra el liderazgo ruso no se detendrá. Analicemos esto para cerrar esta sección. La doctrina Monroe 2.0 es clara. Washington está dispuesto a romper cualquier regla para expulsar a Rusia y China de Iberoamérica. La captura de Maduro es un aviso para todos los aliados de los BRICS. Nadie vendrá a salvarlos si su propia gente les abre la puerta. El espejo de Ucrania. Mientras el tsunami de fuego avanza lentamente por el Danubio, Trump ha demostrado que un golpe seco al centro de mando puede ser más efectivo que mil misiles en la frontera. Rusia ahora tiene el dilema. ¿Seguirá respetando a un Zelensky que ya intentó descabezar al Kremlin o aprenderá la lección de Caracas? Es un mundo sin reglas. El 2026 ha empezado con un olor a pólvora y a traición. La seguridad es una ilusión y su entorno es sobornable. Lo viví en Siria, lo vi con mis propios ojos. Ahora lo vemos en Venezuela. Y la gran incógnita, si lo veremos en el este.
Me da rabia haber tenido razón sobre la traición en Venezuela, pero me daría miedo que no estuviéramos preparados para lo que viene. Trump ha golpeado la mesa y el eco se siente en cada capital del mundo. El tablero se ha roto y ahora solo queda la acción dura. Ayer o antes de ayer nombraron al terrorista Budanov. Hoy Trump captura a Maduro. Los puntos se unen solos, amigos. No es pesimismo, es análisis de supervivencia. Hablemos del dilema de petróleo y la sombra de los Borbones. Bajemos un poco las revoluciones y miremos los números, porque aquí es donde la operación Rayo se encuentra con la pared de la realidad. Muchos piensan que capturar a Maduro es el fin del juego, pero en realidad es solo el inicio de un rompecabezas económico que podría salirle muy caro a Donald Trump. ¿Sabían que llenar el mercado con petróleo venezolano podría destruir la propia industria petrolera de los Estados Unidos? ¿Se han preguntado esto? El análisis es claro. Las refinerías del sur de Estados Unidos necesitan el crudo pesado de Venezuela. Biden tuvo que comprárselo a Rusia y luego volvió a Maduro. Trump quiere recuperar el control total de la PDVSA, pero tiene un problema interno. Si desarrolla la industria venezolana demasiado rápido y el precio del petróleo cae, los pequeños productores de Texas y Dakota, la base electoral de Trump, irán a la quiebra. ¿Se han puesto a pensar ustedes en esto? Es un acto de equilibrio peligroso, yo diría. Washington necesita el petróleo barato para el consumidor, pero no tan barato como para hundir su propio PIB. Y hay un peligro social latente, la oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz. Es que corre el riesgo de actuar como los Borbones en Francia, tras la caída de Napoleón. No han aprendido nada y no han olvidado nada. Si intentan borrar 25 años de cambios sociales de un plumazo y devolver al país a la década de los 90, pues se van a encontrar con una sociedad armada, educada, porque si algo hizo Chávez fue educar a la población, y podríamos decirlo, radicalizada, que no aceptará volver al pasado. Venezuela no es Colombia. Aquí el Estado tenía el control total y una resistencia interna podría convertir al país en una zona de violencia prolongada. El escenario perfecto para Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que a ellos les fascina. Crear problemas internos, la gente se pelea entre ellos mismos mientras ellos están sacando las riquezas del país. Y todos careándose, peleándose por sus derechos, por quién quiere tener el poder. Y mientras tanto Estados Unidos por la puerta trasera, como está sucediendo ahorita en Siria, ahí están, dándole pompa y pompa y pompa al petróleo sirio. Bueno. Así que podríamos decir que esto es geopolítica de la necesidad. ¿Un cambio de juego real? Esto nos advierte que no es el gran cambio geopolítico que muchos anuncian. Estados Unidos ya dominaba el petróleo venezolano antes de Chávez y eso no detuvo el ascenso de otras potencias. El rebote hacia Rusia y China. Si Washington bloquea el crudo venezolano para China e India, lo único que hará es obligar a estos gigantes a comprar más petróleo a Rusia. Es decir, Trump intenta asfixiar a Moscú en Ucrania, pero al tomar Venezuela podría terminar dándole a Putin sus mejores clientes de forma permanente. Así que esto es la doctrina Don Roe versus la realidad, ¿no? Marco Rubio y Trump quieren a Iberoamérica como su esfera de influencia exclusiva. Pero esta agresividad va a encender las alarmas en Brasil, Colombia, México y muchos países. Nadie quiere ser el siguiente en la lista de los 30 minutos de los Delta Force. Capturar a un hombre es fácil. Gobernar un mercado energético y una sociedad fracturada es otra historia. Trump ha avanzado en su agenda de seguridad nacional,
pero ha abierto una caja de Pandora en el mercado del crudo que podría terminar golpeando su propia economía. Así que cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque el petróleo venezolano es un arma, pues podríamos ver ahora, pues de doble filo. Quieren atrasar el reloj 30 años, pero el tiempo no perdona, amigos, no perdona. La paradoja de Texas. Trump le prometió prosperidad a sus petroleros en Estados Unidos. ¿Cómo les explica ahora que el petróleo venezolano va a bajar los precios y arruinar sus márgenes? ¿Mm? Ahora, ¿dónde estaban los aliados? El mito de alcance global. Esta es la pregunta que inunda las redes y es una sola. ¿Dónde estaban los rusos y los chinos? Muchos esperaban que Moscú y Pekín detuvieran la mano de Trump, pero la realidad de este 2026 es fría y tajante. La geografía no perdona. Mientras Estados Unidos tiene una red de base heredada de la Guerra Fría en el patio trasero, sus rivales están enfocados en sus propias fronteras. La verdad técnica es que Rusia no tiene portaaviones operativos para proyectar poder en el Caribe y el Kuznetsov sigue siendo un proyecto fallido en los astilleros. China, aunque crece cada día, todavía está concentrada en el Pacífico y en su posible bloqueo a Taiwán. Venezuela, a pesar de sus alianzas, quedó aislada en un vecindario donde Estados Unidos sigue siendo el dueño de la cuadra. La doctrina Monroe 2.0 funcionó porque cuando los Delta Force entraron en Caracas, los aliados de Maduro estaban a miles de kilómetros de distancia. Pero ojo, esto no significa que Rusia y China se vayan a quedar de brazos cruzados. Esto sugiere que este zarpazo de Trump solo servirá para unir más a los dos gigantes. Si Washington bloquea el petróleo venezolano para Pekín, China simplemente comprará más a Rusia. Al final, Trump podría estar ganando una batalla en el Caribe, pero fortaleciendo el eje euroasiático que tanto teme. ¿Se han puesto a pensar ustedes en esto? La nueva Guerra Fría en el trópico. Analicemos esto con otro sorbo de café. La ilusión de la protección. Muchos gobiernos en Iberoamérica creyeron que firmar acuerdos con los BRICS era un escudo antimisiles. Caracas nos ha enseñado hoy que en una crisis de 30 minutos, si tu aliado no tiene bases cerca, estás solo. Cuba, el siguiente capítulo. Esto es grave y es clave. Cuba tiene un sistema político y militar mucho más sólido que el venezolano. Si los rusos y chinos quieren mantener un pie en la región, su última carta es La Habana. Pero, ¿estará Trump dispuesto a respetar el viejo acuerdo de la crisis de los misiles de los 60 en este 2026? Parece que los cuadros viejos ya no valen nada. El efecto boomerang. Al tomar el control de Venezuela, Estados Unidos asume también la responsabilidad de su estabilidad. Si fallan, como los Borbones en Francia, habrán creado un foco de violencia prolongada al estilo de Colombia, pero pegado a sus fronteras. Así pues que el tablero se ha movido. Rusia y China se han dado cuenta de que su alcance global tiene límites físicos, pero su respuesta será económica y yo diría que tecnológica. Trump ha ganado el primer asalto en el patio trasero, pero la pelea de fondo por el control de la energía mundial apenas está comenzando. Esta es la parte del análisis que separa a los aficionados de los verdaderos estrategas, ¿verdad? Podríamos decir. Aquí vamos a desnudar la arquitectura del fracaso de los aliados y cómo el efecto dominó de Caracas termina beneficiando paradójicamente a Vladimir Putin. Vamos a ampliar este bloque centrándonos en tres ejes. La humillación de Xi Jinping, la irrelevancia de Lula y el seguro de vida ruso. Así que empecemos de vuelta. Hablemos de la humillación en Beijing y el silencio en Brasilia. Entremos en la cocina de la geopolítica. La pregunta que quema es, ¿por qué China permitió que le arrebataran a Maduro en su propia cara? No se confundan. Para Pekín, esto no es solo un revés político, es una humillación histórica.
Antes del secuestro, porque esto no es un arresto, lo de Maduro no es un arresto, hay que decirlo, es un secuestro. Una delegación personal de Xi Jinping estaba en Caracas cerrando tratos. Trump no solo se llevó a Maduro, le tiró el tablero en la cara al hombre más poderoso de Asia. China tiene una huella económica en Venezuela mucho más profunda que la de Rusia. Sus refinerías están diseñadas específicamente para el crudo pesado venezolano. Al perder este acceso, Pekín entra en pánico energético. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? El brazo forzado con Rusia. Si el petróleo del Caribe ya no es seguro, China no tiene otra opción que volcarse totalmente a los oleoductos siberianos. En este juego de carambola, pues Putin termina siendo el ganador inesperado. Ahora, China lo necesita más que nunca para no colapsar. ¿Mm? Pero hablemos del gran ausente, Brasil. Lula da Silva se ha pasado años vendiendo la idea de un Brasil potencia, ¿no? Líder de los BRICS y arquitecto de una moneda común. Sin embargo, cuando el incendio estalla en su patio trasero, el gigante sudamericano ha demostrado ser un gigante con pies de barro, sin fuerza militar, sin capacidad de reacción y con una pasividad pasmosa. Brasil ha visto cómo Washington ejecutaba un cambio de régimen a sus puertas. La irrelevancia de Itamaraty ha quedado expuesta ante el mundo, ¿no? Hablemos o llamemos esta parte de este análisis, la soledad del aliado, ¿no? Miremos esto, con atención, porque hay detalles que no pueden pasar por alto. El mito de Wagner, ¿se recuerdan? Se rumoreó que había mercenarios rusos protegiendo a Maduro. La realidad es que Rusia nunca fue consultada. Moscú ha sido claro. Ellos nunca pidieron ayuda. Venezuela se confió en la diplomacia de papel mientras Washington afilaba el acero. No es la primera vez que le sucede esto a los rusos, ¿no? Los iraníes hicieron lo mismo. China contra las cuerdas. Xi Jinping está furioso. China no olvida las humillaciones. Al interferir en su suministro de energía, Estados Unidos ha acelerado la formación de un bloque euroasiático inexpugnable. El petróleo que ya no viaje a Maracaibo, de Maracaibo a China, viajará de los Urales a Beijing por tierra, lejos del alcance de la marina estadounidense. El fracaso de Lula. Mientras Lula intentaba ser el mediador en Ucrania, descuidó su propio vecindario. Si Brasil no fue capaz de unir a la región para oponerse a esta operación, ha perdido su derecho de llamarse potencia líder. Trump ha demostrado que en el 2026, si no tienes dientes, nadie escucha tu discurso sobre monedas comunes. Así pues que esto es lo que pasa cuando confundes el comercio con la estrategia. China tenía los dólares, pero Estados Unidos tenía los Delta Force. Ahora el eje se desplaza. China y Rusia se van a blindar y los países que intentaron jugar a dos bandas en Iberoamérica como Brasil, como el Brasil de Lula, han quedado atrapados en la zona de nadie. Dígame en los comentarios, ¿ese es el fin de la influencia de los BRICS en nuestro continente o es solo el comienzo de una respuesta mucho más agresiva de Pekín? Los leo. Inaceptable. Sí, pero lo hace mediante un comunicado mientras Maduro ya vuela hacia una celda en Nueva York. La lección es amarga. Sin fuerza cinética, la diplomacia es solo literatura. La parálisis de Brasil no es casualidad. Lula y Maduro se detestaban. Eran rivales por el liderazgo de la izquierda regional. Pero más allá de lo personal, Brasil ha demostrado que no tiene el peso militar para disuadir a Washington. No lo tiene. Mientras Lula hablaba de paz en Ucrania, descuidaba su propia frontera. Y no está solo. El mapa de Iberoamérica ha cambiado drásticamente en los últimos meses. Con las victorias de la derecha en Argentina, Milei, Bolivia, Chile, Cast y Honduras,
El bloque que antes protegía a Maduro se ha evaporado. El vecindario ha girado a la derecha por el colapso económico y para muchos de estos nuevos gobiernos, hoy no es un día de luto, sino de celebración. Washington no solo ha expulsado a China y Rusia del tablero venezolano, ha castrado la ambición de Brasil de ser un polo de poder independiente. Trump lo ha dejado claro. En su esfera de influencia no se permiten socios de los BRICS que jueguen a dos bandas. China, el principal socio comercial de Brasil, mira ahora con desconfianza. ¿Qué hará Lula? ¿Seguirá pidiendo diálogo en las Naciones Unidas mientras su socio mayor, su socio económico, es humillado en su propia frontera? Naciones Unidas. Así que la nueva realidad del patio trasero, ¿no? A ver, la trampa de los Borbones, ¿no? Si la oposición venezolana apoyada por Trump intenta borrar el chavismo de un plumazo y volver a los 90, van a chocar con una sociedad que, aunque golpeada, ha sido educada en la resistencia. Podrían crear una Colombia 2.0, violencia interna prolongada que termine salpicando a la propia frontera brasileña. El silencio de los cómplices, ¿no? El giro a la derecha en la región, Chile con CAS, Bolivia, Argentina, Honduras y muchos otros, ¿no? Significa que no habrá una respuesta unida de Iberoamérica. Trump ha dividido para reinar. Mientras México y Brasil lanzan condenas retóricas, otros países ven esto como una oportunidad para alinearse con el nuevo sheriff de Washington. Y es así, hay que decirlo. El dilema de la soberanía. Incluso los sectores de derecha en la región deberían estar preocupados. Hoy fue Maduro, porque era el dictador. Pero mañana, si un gobierno de derecha se niega a entregar un recurso estratégico, ¿qué impedirá que los Delta Force vuelvan a aparecer? Se ha sentado un precedente donde el derecho internacional ha sido sustituido por la eficiencia Trump. El mapa de Iberoamérica ya no es el mismo. La era de la marea rosa ha muerto hoy en Caracas. No solo por la acción de Estados Unidos, sino por la incapacidad de Brasil de ejercer el liderazgo que tanto pregonó. Brasilia ha descubierto hoy que ser una potencia requiere algo más que sentarse en los BRICS. Requiere la voluntad de defender tu zona de influencia o aceptar que eres el vasallo de otro. Lula habla de moneda común de los BRICS, pero Trump acaba de imponer el dólar de hierro en toda la cuenca del Caribe. Amigos, el mapa se tiñe de azul. Desde la Patagonia hasta Honduras. El viento sopla a favor de Washington. ¿Es pragmatismo o es miedo? Se los dejo a su juicio. Los leo en comentarios. Ahora bien, prepárense para lo más cínico de esta historia. Mientras el mundo se encoge de hombros diciendo es lo que siempre hacen los americanos, hay un grupo que debería estar temblando más que nadie: los europeos. Porque si Trump ha sido capaz de secuestrar un jefe de Estado sin informar siquiera a su propio Senado, saltándose toda la ley nacional e internacional, ¿quién les asegura a los aliados que ellos no son los siguientes en la lista de compás? El mensaje de Caracas es aterrador por su simplicidad. No hay ley, solo hay esferas de influencia. Trump ya lo avisó hace unas semanas: Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional. Si hoy han tomado a Venezuela por la fuerza para asegurar el petróleo, ¿qué impedirá que mañana desembarquen en Groenlandia y digan a Dinamarca que su soberanía ha caducado? Es el orden basado en reglas, ¿no?, que tanto defendía Bruselas, pues ha muerto esta madrugada en el puerto de La Guairá. Las reacciones internacionales son un desfile de hipocresía. Erdogan en Turquía está furioso porque sabe que este precedente le quita el sueño a cualquier líder independiente. En Europa, mientras Ursula von der Leyen da un guiño de aprobación a la transición,
Gobiernos como el de Pedro Sánchez en España se quedan en un limbo peligroso, viendo cómo sus aliados chavistas caen mientras ellos intentan desesperadamente encontrar un lugar seguro en este nuevo mundo donde ya no existen los amigos, solo los vasallos. Así que esto podríamos llamarle la doctrina del soplete global, ¿no? El shock geopolítico, ¿no? El mundo fuera de Iberoamérica ha reaccionado con encogimiento de hombros. Saben que Estados Unidos siempre ha operado así en su patio trasero. Pero la diferencia esta vez es la impudicia, ¿no? Trump no ha usado excusas de armas de destrucción masiva o ayuda humanitaria. Ha usado el soplete directamente. Captura, extracción y a juicio en Nueva York. Europa, el próximo almuerzo. Los europeos han pasado décadas bajo el paraguas de Estados Unidos, creyendo que las leyes internacionales los protegían. Hoy ven que esas leyes son papel mojado. Si Estados Unidos decide que necesita los recursos de un aliado o que un territorio europeo es clave para su lucha contra China, lo tomará. Venezuela es el laboratorio de la depredación aliada. El equilibrio inestable, ¿no? Trump ha entendido que la hegemonía global se acabó. Rusia y China son demasiado fuertes para ser sometidas. ¿Qué hace entonces? Se encierra en su esfera de influencia y aprieta un puño de hierro. Es un juego de grandes potencias repartiéndose el mundo. Y los que están en medio, como Venezuela o incluso la Unión Europea, son solo moneda de cambio. El operativo en Caracas es la señal de que el 2026 será el año de las zonas de influencia puras y duras. Ya no hay diplomacia, solo hay argumentos finales disparados desde helicópteros. Y una pregunta para cerrar. Si Trump ya tiene a Maduro y ya tiene el petróleo, ¿quién es el siguiente en el National Security Strategy? ¿Groenlandia? ¿Cuba? ¿O quizás algún recurso en el Ártico que Rusia no esté mirando? El mundo se ha vuelto un lugar mucho más pequeño y peligroso esta misma mañana, esta madrugada. Así que nos encontramos con el nuevo orden de los depredadores, ¿no? Lo que hemos visto este 3 de enero de 2026 es el acta de defunción del mundo que conocíamos. Trump no ha venido a traer la paz. Ha venido a marcar su territorio con sangre y acero. Pero cuidado, porque en este juego de tronos los resultados no siempre son los que parecen en primer titular. Miren la paradoja. Trump se vende como el presidente que evita las guerras eternas, pero acaba de ejecutar una operación neocon de manual en Venezuela. Ha amenazado a Irán por ciertas demostraciones y ha roto todas, pero todas las reglas. Pero mientras él celebra en Mar-a-Lago, Rusia, pues yo diría que sonríe en silencio. ¿Por qué? Porque ahora Moscú tiene la autoridad moral para decirle al mundo, ustedes hablan de nuestra agresión en Ucrania, pero miren lo que hace el campeón de la democracia en su propio patio. Rusia y China acaban de sellar una alianza indestructible. Ahora Pekín necesita el petróleo ruso más que nunca. Y Putin ha demostrado que sabe navegar la tormenta, manteniendo sus bases en Siria y ganando la confianza, por ejemplo, del nuevo gobierno de Al-Sarraj, mientras Occidente solo sabe destruir. Venezuela entra ahora en una niebla de incertidumbre. Maduro se enfrenta en un juicio en Nueva York y un futuro negro. Pero la pregunta que queda en el aire para los estadounidenses y para nosotros, ¿es este el éxito que prometieron? Una Venezuela inestable es un foco de problemas a largo plazo que ni todo el petróleo del mundo podrá pagar. Estados Unidos ha vuelto a ser el sheriff, pero se ha olvidado de que un sheriff sin ley es solo un pistolero más. Y la palabra final. Rusia gana perdiendo. Al perder un aliado lejano como Maduro, Putin gana un aliado total en Xi Jinping y una narrativa de doble rasero que usará en cada foro internacional.
El mito de pacificador. Trump ha demostrado que su paz es la paz de los cementerios y las extracciones relámpago. Si eres su aliado, eres su vasallo. Si eres su enemigo, eres una presa. El destino de Iberoamérica. La era de intentar ser neutrales o jugar a los BRICS sin tener un ejército que lo respalde como hizo Brasil ha terminado. O tienes el poder para defenderte o alguien más decidirá tu futuro por ti en 30 minutos. Esta es la anatomía de una traición. No es solo el título de este programa, es el nombre de la nueva era geopolítica. Así pues que gracias por acompañarme en este análisis de emergencia. No olviden suscribirse, darle a la campana y sobre todo mantengan la guardia alta, porque en un mundo de depredadores, el que se duerme termina en un buque rumbo a Nueva York. Soy Rodolfo y esto fue De qué hablan Geo. Nos vemos en el próximo radar.